Listo, licenciado, puede comenzar. Compañeros, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase virtual el día de hoy, siguiendo pues con los temas que están en el programa, ya que durante las clases presenciales pues tenemos otra dinámica. Ahora volvemos a lo virtual. Con ustedes, con la mayoría no es complicado porque ya venimos trabajando de esta manera en el semestre anterior. Quizá a los que les cueste un poquito al principio serán los que se integraron a nuestras secciones de derecho administrativo. Entonces, las reglas son sencillas. Ya Paola pasó el link de asistencia de entrada. Yo voy a trabajar 50 minutos de corrido. Eh, luego, Paola me marcará el tiempo para que no me pase y yo me pueda concentrar en mi clase. Y ella subirá en ese momento en un formulario Google Meet dos preguntas que usted tiene que responder y esa será su asistencia de salida. La persona que se desconecte durante la clase, aunque haga este ejercicio de firmar asistencia al principio y después conectarse y contestar el formulario Google Meet, las dos preguntas, pues hemos creado un sistema que detecte eso y no tendrá ponderación, ya que pues la asistencia, lo hemos dicho en clase, tiene ponderación. En este caso sería para su segundo examen parcial. Se les anunció con anticipación que deben de tener a la mano su Constitución Política de la República de Guatemala y también la Ley Orgánica del Ejecutivo, que es donde precisamente está el tema que hoy vamos a desarrollar. Entonces, si me hiciera el favor, Paola, de proyectar unas diapositivas que hemos preparado, hago la aclaración que esta clase no quedará en Classroom, o sea que el que asistió se conectó, tuvo el conocimiento y pues lógicamente estas serán preguntas de su segundo examen parcial. Entonces ya nos aparece ahí en pantalla, ¿verdad? Continuando con los temas del programa. Hoy vamos a ver y a desarrollar las secretarías de la presidencia. Pero es bien importante, ¿verdad?, que usted tenga un punto de partida y yo tengo mi constitución a la mano, ¿verdad?, para predicar siempre con el ejemplo. Y vamos a viajar hasta el artículo 182 de la Constitución, donde está regulado el organismo ejecutivo en el capítulo 3, sección primera, e inicia con la presidencia de la República. Luego, pues, si pasamos al siguiente artículo, al 183, nos damos cuenta que están las funciones del presidente de la República. Luego, si seguimos buscando en nuestra Constitución, nos vamos a encontrar con el artículo 184, cómo se elige al presidente y al vicepresidente de la República. Luego el 185, los requisitos para optar a esos cargos. El 186, la provisión para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro punto de partida es nuestra Constitución. Pero para poder desarrollar, yo tengo aquí una laptop donde tengo pues mi ley orgánica de la Constitución Política de la República para ir fundamentando algunos asuntos y usted también vaya subrayando a manera de que le sea fácil, pues no solo entender el tema, sino también dónde está su fundamento legal. Entonces, continuando con el desarrollo de nuestras diapositivas, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor.
Ya se nos había quedado ahí, hoy vamos a verla y a desarrollar las secretarías de la presidencia. Ya indicamos cuál es nuestro punto de partida. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nos aparece a manera de pregunta, ¿cuál es la función de las secretarías de la presidencia de Guatemala? La diapositiva nos indica las principales funciones que desempeñan las secretarías de la presidencia. Se relacionan con la formulación de la política general del gobierno, apoyo jurídico y administrativo, asistencia en asuntos privados y oficiales, coordinación del sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, informar a la población, ¿verdad?, de todos esos aspectos que consisten su función de cada una de las secretarías. Ahora bien, pues si viajamos a nuestra ley orgánica del Ejecutivo, pues nos vamos a tener que ubicar en la sección segunda que dice de las secretarías de la presidencia. Estamos en la ley orgánica. Y el artículo 8 nos habla naturaleza de las secretarías de la presidencia. Dice así el artículo, las secretarías de la presidencia son dependencias de apoyo a las funciones del presidente de la República, congruente con lo que tenemos nosotros en nuestra diapositiva. Luego dice, no podrá ejercer funciones de ejecución. Eso es importante que usted lo subraye. De programas, ya que pues el presupuesto que les da el presupuesto general de la nación es para funcionamiento, no para ejecutar. Para eso hay otros órganos administrativos. Entonces, repito, la ley dice, no podrá ejercer funciones de ejecución de programas, proyectos ni otras funciones a cargo de ministerios u otras instituciones de gobierno, con excepción de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Subraye eso en su constitución. La regla general es que no podrá ejercer funciones de ejecución de programa. Pero esa regla tiene una excepción. La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, ¿verdad? El nombre lo dice, Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Ahí usamos la lógica. Es la única que sí puede ejercer una función ejecutiva. Quien sí podrá, por encargo del presidente, realizar tales funciones. Miremos la siguiente diapositiva, por favor, Paola. Entonces nos dice siempre en forma de pregunta, ¿cuál es la naturaleza de las secretarías de la presidencia? Naturaleza de las secretarías de la presidencia, subraye, las secretarías de la presidencia son dependencias de apoyo a las funciones del presidente de la República, ¿verdad? Estamos refrendando lo anterior y también lo que vimos en el artículo 8 de la ley orgánica del organismo ejecutivo. Entonces son dependencias de apoyo a las funciones del presidente de la República, no ejercen funciones de ejecución, volvemos a insistir, de programas, de proyectos y de ninguna otra función a cargo de ministerios u otras instituciones, ¿verdad? Entonces ahí volvemos a refrendar lo que la ley específica regula en relación a las secretarías de la presidencia. Entonces, dése cuenta que el organismo ejecutivo, por eso es un organismo, ¿verdad?, que está compuesto por muchos órganos,
partimos, ¿verdad?, de la constitución política, cómo está esa estructura orgánica, ¿verdad? Presidente, vicepresidente. Después nos damos cuenta que tienen otras instituciones para poder cumplir, llamémosle, con un plan de gobierno, ¿verdad? Que lógicamente un plan de gobierno no se nos ocurre cuando ya tomamos posesión como presidente. Ese plan de gobierno tuvo que haberse hecho desde que en mi mente decidí participar para presidente de la República de Guatemala. Desde ahí empecé yo a elegir quién iba a ser, a elegir ya sea por consenso o democráticamente, o el partido por el cual yo me postulo, quién va a ser mi vicepresidente. Y luego, pues, quiénes van a ser los secretarios de Estado, quiénes serán los ministros, los viceministros, ¿verdad?, los gobernadores departamentales. Y más adelante, pues eso ya no lo decide el presidente, también lo decide el pueblo, eh, el consejo municipal, ¿verdad? Las municipalidades, lo que se conoce como poder local, ¿verdad? El alcalde y sus eh, apoyos, que serían los síndicos, ¿verdad? Los que forman parte del consejo municipal. Dentro del poder local encontramos los gobernadores, ¿verdad?, departamentales, que es como una figura que le sirve de extensión al presidente en cada uno de los departamentos del país de Guatemala. Y luego ya el poder local, que es los municipios, ¿verdad?, que se rigen por otra ley, que es el Código Municipal, que lo veremos más adelante, ese tipo de gobierno local, que son las municipalidades. Tense en cuenta la importancia que tiene esa organización. El Estado de Guatemala, pues, tiene 3 organismos, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo y judicial. Pero en derecho administrativo, aunque tocamos someramente estos dos órganos del Estado, que no hay subordinación, sino que están en un mismo nivel, lo que hay es coordinación. Los tocamos porque pues todo se relaciona con el derecho administrativo, pero materia de derecho administrativo 1, 2, y cuando vean procesal administrativo, nos vamos a enfocar en un gran porcentaje alto, ¿verdad? Tal vez un 90% en el organismo ejecutivo. Entonces, esa estructura es bien importante, que alguien que se quiere convertir en especialista en materia administrativa la debe de conocer, ¿verdad? Y la competencia, que ya sabemos, ¿verdad?, que sus funciones, que les pone un límite la ley, la jerarquía, ¿verdad?, quién es el que preside o dirige cada órgano administrativo. Eso lo vimos nosotros en el semestre anterior, ¿verdad? La competencia administrativa, la jerarquía administrativa, el órgano administrativo, el acto administrativo. Y les dije, y me recuerdo muy bien, que en administrativo todo tiene apellido administrativo. No podemos realmente solo decir competencia, hay que agregarle administrativa. No podemos decir jerarquía, hay que agregarle administrativa. No solo podemos decir órgano, tenemos que decir órgano administrativo. No solo podemos decir los recursos, tenemos que decir los recursos administrativos. Entonces, todo tiene apellido administrativo, por eso se llama derecho administrativo. No olvidemos que es una rama que pertenece al derecho público, ¿verdad? Tiene sus propias leyes y hemos insistido en la cantidad de leyes que hay, ¿verdad?, que existen en materia administrativa. Fácil. Tantos órganos administrativos como tantas leyes administrativas.
además sus reglamentos, ¿verdad? Que son sumamente importantes. Entonces ya nos estamos formando un concepto de las secretarías generales, un poquito mucho más amplio, ya no tan someramente, y pues ver qué cantidad de secretarías o un listado de secretarías que tenemos nosotros en el órgano ejecutivo, ¿verdad? Desde la presidencia, vicepresidencia, las secretarías. eh, ya hemos hablado en su oportunidad de los ministros, viceministros, ¿verdad? Así es como se va haciendo esa jerarquía administrativa, cada órgano administrativo con su competencia específica. ¿Se recuerdan de la avocación y de la delegación, que es parte de la competencia, ¿verdad? Cuando hablábamos que la competencia administrativa no se puede delegar, solo hay dos excepciones. La vocación, ¿verdad? Que es cuando se atrae una competencia al órgano superior, ¿verdad? Del órgano inferior. Y delegación es cuando se delega del órgano superior al órgano inferior algo que le es específico a cada órgano administrativo. Y pusimos suficientes ejemplos. Miremos acá en la próxima diapositiva si nos aparece un listado de secretarías, ¿sí? ¿Verdad? Entonces ya hablamos de las secretarías en general. En el 8, la naturaleza de las secretarías de la presidencia. Luego ya a partir del artículo 9 nos encontramos con la Secretaría General de la Presidencia, pero miremos la diapositiva y después vamos a ir buscando fundamentos legales para que usted subraye, ¿verdad? Y miremos cuántas secretarías hay en la República de Guatemala. No olvidemos que tenemos un estado que es presidencialista, ¿verdad? Hay un presidente, un vicepresidente que se elige, ¿verdad? Democráticamente en sufragio universal. También somos un estado, un gobierno soberano, independiente. Muchas veces lo soberano e independiente hay que ponerlo entre comillas, ¿verdad? Hay mucha injerencia extranjera, pero ese es otro tema. Entonces aquí nos aparece Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República. Se acostumbra, por hacerlo más fácil, irle poniendo sus siglas, ¿verdad? Ahí las tienen ustedes, SAS, una S, una A, otra S. Esa es la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República de Guatemala. Esta secretaría, como vamos a ver más adelante cuando encontremos su fundamento legal, es el que se encarga, pues, no solamente de la seguridad del presidente, el vicepresidente, también de sus familias, las más cercanas, ¿verdad? Por lo menos las de consanguinidad. Y recuerde que nuestra ley reconoce hasta el 4º grado de parentesco por consanguinidad y hasta el 2º por afinidad. Luego tenemos la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República de Guatemala. Aquí solo le quitamos una S a la anterior de SAAS, ahí solo queda SAA, que sería Asuntos Agrarios, ¿verdad? Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia. Luego tenemos la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. S, B alta, S. Y usted mira, licenciada, pero no es perder el tiempo hablar de las siglas. Puede ser de que a usted en el privado, en lugar de decirle hábleme de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, le digan hábleme de la SAS, hábleme de la SA,
hábleme de la SBS, hábleme de la SCSPR, hábleme de la ESEP. Entonces, esa es la razón por la que hemos puesto o he considerado a la cátedra poner también las siglas, ¿verdad? Por si en el examen privado nos examina a alguien específicamente, puede ser que trabaje en una de estas secretarías o puede ser que también sea un funcionario público que sea secretario de Estado y él nos salió en nuestra terna para que nos examine en materia administrativa, ¿verdad? Como nos puede salir un ministro o alguien que trabaje en algún ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, ¿verdad? SBS, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Cada una de estas secretarías tiene su fundamento legal en la ley orgánica, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de la Secretaría General de la Presidencia, que está en el artículo 9, y me gustaría que llevaran la lectura. Dice artículo 9, Secretaría General de la Presidencia, de la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo. Dice, es función de la Secretaría General de la Presidencia, ahí nos está hablando de su competencia, ¿verdad? Hablemosle o llamémosle como que fuera sinónimo, ¿verdad? Función. Pero el verdadero nombre, acuérdense que la ley no la hizo Dios, la hicieron los hombres, nosotros, ¿verdad? Y si yo la hubiese hecho, yo hubiera indicado competencia en el artículo 9 de la Secretaría General de la Presidencia. Y diría, la competencia de la Secretaría, pero aquí dice, es función de la Secretaría General de la Presidencia tramitar los asuntos de gobierno del despacho del presidente. Para ejercer el cargo de secretario general de la presidencia, se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser ministro. Todo eso es importante, ¿verdad? Puede ser que le pregunten en privado, mire, ¿cuáles son los requisitos para ser secretario general de la presidencia? Bueno, usted puede contestar una respuesta corta, ¿verdad? Mire, simplemente son los mismos requisitos que exige la ley para ser ministro de Estado. Y luego dice, y gozará de iguales prerrogativas. Recuérdense que hay funcionarios públicos, no todos, que gozan del derecho de antejuicio, ¿verdad? Entonces, cuando habla acá y gozará de iguales prerrogativas, debemos de entender que también los secretarios de Estado tienen el derecho de antejuicio, ¿verdad? No se les puede procesar sin que antes se les quites a través de un proceso que existe, un trámite del antejuicio, la inmunidad. Bueno, y ahí lo agrega, ¿verdad? Casualmente, y gozará de iguales prerrogativas e inmunidades, ¿verdad? Subraye y pongan ustedes derecho de antejuicio. Una de las leyes que usted tiene que leer para su examen privado es la ley de antejuicio, ¿verdad? Se lo pueden preguntar en derecho penal o se lo pueden preguntar en derecho administrativo. Dice además de lo dispuesto por la Constitución y otras leyes. ¿Se recuerdan cuando iniciábamos nuestro curso de Derecho Administrativo 1? Hablábamos que el derecho administrativo se relaciona con todas las disciplinas del derecho, con el derecho civil, con el derecho penal, con el derecho laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la Constitución es el punto de partida, por eso es que quise empezar la clase de hoy donde inicia la parte específica del organismo ejecutivo, cómo empieza esa jerarquía desde el presidente, pero continuamos aquí con la lectura.
Ya vimos que el punto de partida es la Constitución y se relaciona con otras leyes, con todas. El secretario general de la presidencia tiene las atribuciones siguientes, ¿verdad? Entonces, no las vamos a leer acá. Yo le aconsejaría, ¿verdad?, que este tema que estamos desarrollando, usted en casa, tal como lo hemos hablado en las clases presenciales, le dé lectura, ¿verdad?, a conciencia de punta a punta, porque cualquiera de estos aspectos puede ser una pregunta de un examen privado. Entonces, sigamos, ¿verdad?, con nuestro listado que tenemos ahí. Miren todo el tiempo que hemos invertido hablando y someramente de las secretarías de la presidencia, ¿verdad? Si usted adquiere esta habilidad de desarrollar así cada institución, cada órgano administrativo, con su ley respectiva y su reglamento, el privado va a ser de trámite y puede ganar hasta convención especial o summa cum laude, ¿verdad? Entonces tenemos, según el listado, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, ¿verdad? SCSPR, ¿verdad? Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Luego tenemos la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Se recordarán que las secretarías no tienen facultades para ejecutar. Aquí, pues, subrayen ustedes especialmente esta secretaría, que es la única, ¿verdad?, que dice la ley que sí tiene facultades para ejecutar. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Paola. Luego estamos la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, ¿verdad? SIE. Vamos a tratar de acelerar para tocar temas más importantes y más torales. Es solo para que usted sepa todas las secretarías que hay, y eso lo tenemos en la ley orgánica del organismo ejecutivo. Luego está la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República, CEPAS. Luego está la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente de la República, SOSEP. Está la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, ¿verdad? Está la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nacional, SESAN. Está la Secretaría General de la Presidencia, que ya hablamos de ella en el artículo 9 y hablamos pues de algunos aspectos importantes, pero el orden de los factores no altera el producto, aunque en este listado nos aparezca hasta ahorita SGP, es el que aparece en la ley como la número 1 en el artículo 9, ¿verdad? Número 1 en el listado de tantas secretarías presidenciales que existen en Guatemala. Luego tenemos la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, ¿verdad? SENABED. Pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACIT, ¿verdad? Ahí aparecen las siglas. Tenemos la Secretaría Presidencial de la Mujer, ¿verdad? CEPREM. Tenemos la Secretaría Privada de la Presidencia, SPP. Tenemos la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, STCNS. Tenemos la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SBET. Tenemos la Secretaría Ejecutiva, Comisión contra Adicciones y Tráfico Ilícito de Drogas. Entonces, dése cuenta la gran cantidad de secretarías que
tiene la presidencia, que le sirven, pues como vimos, le voy a pedir favor a Paola que regresemos hacia la primera diapositiva para que recordemos pues cuáles son las funciones que tienen las secretarías, ¿verdad? Ahí. Ah, no, sigamos, por favor. Aquí. No, no, seguimos con la presidencia, sigamos. A ver si encontramos la función. Acá está. Lo hemos puesto cuál es la naturaleza de las secretarías de la presidencia, pero podría ser cuáles son sus funciones, cuáles son sus competencias o para qué sirven. Va a depender cómo le planteen la pregunta, ¿verdad? Pero pues acá tenemos una respuesta que ya sabemos por qué existen tantas secretarías de la presidencia. Si se dan cuenta, el presidente tiene cantidad de instituciones, órganos administrativos para poder desempeñar un buen gobierno, desarrollar un buen plan de trabajo, ¿verdad? Siempre y cuando exista, porque si no existe, ¿qué va a desarrollar, ¿verdad? Pero todas esas instituciones ayudan al presidente de la República, vicepresidente, la esposa que también tiene su propia secretaría y funciones. Pero aquí sería la respuesta, ¿verdad? ¿Para qué sirve? ¿Qué son? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es su competencia? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Verdad? Pero respondámoslo así, naturaleza de la Secretaría de la Presidencia. Las secretarías de la presidencia son dependencias de apoyo a las funciones del presidente de la República, ¿verdad? Son dependencias administrativas, tendríamos que ponerle ahí, de apoyo a las funciones del presidente de la República. Eso es importante, no ejercen funciones de ejecución de programas. Claro, sí le presentan proyectos, ¿verdad? Le sugieren, mire, señor presidente, eh, por ejemplo, la CEPREM, ¿verdad? Que es la Secretaría Presidencial de la Mujer, necesitamos implementar, pues, algunos aspectos de apoyo, capacitación, enseñarle ciertos aspectos a las mujeres en el campo principalmente, ¿verdad? Para que no exista desnutrición, no sé, etcétera, etcétera. También cada secretaría debe tener un plan, ¿verdad? Una visión, una misión y hacerle propuestas al presidente, pero no solo llevarle propuestas, sino que también soluciones, ¿verdad? Me traigo esta propuesta y lo podemos desarrollar de esta manera. Entonces, ya el presidente, como esta secretaría no tiene la facultad para ejecutar, pues lo girará al ministerio que considere conveniente o prudente y le indicará, quiero que desarrolle esta propuesta que me ha hecho la Secretaría Presidencial de la Mujer. Pero si vimos que hay una que sí tiene, pues, facultades, ¿verdad?, para ejecutar y la hemos encontrado en su fundamento legal, también en el artículo 9 que nos habla de la presidencia, de la Secretaría General de la Presidencia, y en el artículo 8, que es el fundamento legal de la naturaleza. Por eso es que mi diapositiva la quise hacer congruente con la ley, ¿verdad? Pero si yo la hubiese hecho, ya les dije, le hubiera puesto un nombre mucho más claro, más acorde a lo que vemos en los programas de Derecho Administrativo 1, 2 y Procesal Administrativo. Entonces el 8 es el que nos dice que están a cargo del presidente, ¿verdad? Que no tienen funciones de ejecución y nos habla de la excepción en casi al final
párrafo del artículo 8, con excepción de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que en sí podrá, por encargo, ¿verdad? Subrayen eso, del presidente, realizar las funciones. O sea que no tienen facultades discrecionales las secretarías, ¿verdad? Anote eso, ¿verdad? Porque las facultades también son importantes y las facultades las da la ley, les pone un límite, ¿verdad? Por eso es que la competencia es un límite que se le pone al funcionario público o al órgano administrativo, ¿verdad? Donde no puede pasar a más allá de lo que la ley le permite. Entonces, ya vimos sigamos a donde estábamos, por favor, Paola. Nos tocaría ver cuál es la función principal de la Secretaría de la Presidencia, ya la vimos. Vimos todo ese listado, a ver qué nos aparece. Bueno, ya esto es repetitivo. Sigamos. Bueno, esto es importante, ¿verdad? Los secretarios de Estado también tienen funciones como para juramentar a los ministros de Estado, pero no todos, ¿verdad? Es el secretario privado o el secretario general, ¿verdad? Están muy al lado del presidente, ahí en casa presidencial, y pues en algunos casos es el propio presidente el que decide, no, yo voy a juramentar al señor ministro, ¿verdad? O al viceministro, pero a veces en esa competencia de delegación, ¿verdad? Puede delegar a un secretario general de la presidencia o al secretario privado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cuál es la normativa, verdad? Por ahí fue donde empezamos. Si se recuerdan, es la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos al 202, ya algo mucho más específico, ¿verdad? En el 202 nos regula las secretarías de la presidencia, ¿verdad? Ahí dice el presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios. No necesariamente tienen que ser hombres, ¿verdad? Sino, pues, lo lógico es que yo nombre una mujer en la secretaría eh, de la mujer, ¿verdad? Qué mejor que una mujer pueda estar a cargo de esa secretaría, pero la ley dice, la Constitución dice, los secretarios que sean necesarios. Eso entre líneas ponga las secretarías que sean necesarias. Lo único es que no puede ser a dedo. Hoy se me ocurrió crear la secretaría de papi fútbol, ¿verdad? No, tiene que llevar un procedimiento, tiene que ser autorizado por el Congreso, tiene que eh, proporcionarle un presupuesto, desarrollarle una ley, sus funciones, sus competencias, etcétera. Pero la ley aquí, principalmente nuestra Constitución, le da esa amplitud al presidente para que pueda tener todos los secretarios que le sean necesarios. Las atribuciones de estos serán determinadas por la ley. Es lo que les estaba indicando. Entonces, en el 202 está el artículo específico de las secretarías de la presidencia, ¿verdad? Entonces, eso va importantísimo en sus notas y que se le grabe, lo subraya en su constitución. Por eso se le pidió que para esta clase era necesario tener la constitución política de la República de Guatemala en sus manos y también la ley del organismo ejecutivo. Que aquí no lo menciona la diapositiva porque estamos viendo la normativa, el marco legal de las secretarías presidenciales. Otra ley importante es la ley del organismo ejecutivo.
Recuerdan que les he aconsejado ponerle también el decreto número 114-97, ¿verdad? Y hemos hecho énfasis en esta diapositiva en el artículo 8, que ya lo leímos, donde se encuentra la naturaleza, ¿verdad?, de las secretarías de la presidencia. No lo vamos a leer, ya le hemos leído, sería redundar. Y luego acá póngale cruz y calavera porque he hablado, ¿verdad? Tantos órganos administrativos como tantas leyes administrativas y sus reglamentos administrativos. Entonces, esta ley orgánica del Ejecutivo, decreto número 114-97, también tiene un reglamento orgánico interno de la Secretaría General de la Presidencia de la República, Acuerdo Gubernativo 80-2020. Y aquí sí creo que es importante que le demos lectura a este artículo 2, que yo lo consigné en la diapositiva. Dice naturaleza, la Secretaría General de la Presidencia de la República es el órgano responsable del apoyo jurídico y administrativo de carácter constante e inmediato del presidente de la República. Yo les comenté en alguna oportunidad que tuve pues el honor, la dicha de ser asesor del secretario general de la presidencia en su oportunidad. No voy a indicar en qué época, ¿verdad? Por aspectos académicos, pero en su momento, pues les indiqué que ese apoyo que brinda principalmente la Secretaría General de la Presidencia es un apoyo jurídico y administrativo de carácter constante, ¿verdad? Y está regulado en el artículo 2 del reglamento interno de la Secretaría General, Acuerdo Gubernativo 80-2020. Entonces, ese apoyo jurídico administrativo de carácter general constante e inmediato del presidente de la República. Por eso es que les indiqué que están muy cercanos porque están en casa presidencial. O sea, la Secretaría General y Privada es solo de cambiarse de casa presidencial a cruzarse la calle y ahí está la Secretaría General y la Secretaría Privada de la Presidencia porque debe hacer un apoyo inmediato, ¿verdad? Inmediato para que de alguna manera cumpla ese objetivo. Miremos qué nos dice la próxima diapositiva. Bueno, esto ya nos viene a indicar qué es las AAs. Pues eso lo encontramos en la ley. Solo quiero preguntarle a Paola cómo vamos con el tiempo, perdón. Sí, ahorita le indico. ¿Perdón? Lleva 41 minutos, licenciado. 41 minutos. Bueno, entonces solo vamos pasando ahí las AAs. Ya dijimos que era la seguridad del presidente, el vicepresidente y algunos familiares, ¿verdad? Luego pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la función de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia? Todo eso ustedes lo pueden encontrar en la ley. Aquí este es una síntesis, un resumen. No solamente lo encuentran en la ley, sino que pues van poniéndole ustedes también el fundamento legal. Acá dice formular, coordinar y ejecutar las políticas y estrategias de comunicación social del gobierno de la República, ¿verdad? No la vamos a leer completa, ¿verdad? Lo encuentra usted en la ley para que tenga una idea. Siguiente diapositiva. Dice que es EGEPLAN y cuál es su función. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Dice acá en una síntesis, Segeplan es el ente de planificación del Estado, que asesora y asiste técnicamente a las instituciones públicas y al sistema de consejos de desarrollo. Eso es importante. Para vincular los procesos de políticas públicas, planificación y programación con el plan y la política nacional de desarrollo, así como para su debido seguimiento. Eso entiéndase conforme a un plan de gobierno, ¿verdad? Llevamos pocos meses de un nuevo gobierno y pues ya deberían estarse ejecutando algunas acciones que están, o hablemos objetivos que están plasmados en un plan de gobierno, ¿verdad? Miremos la recomendación, ¿verdad? Que la siguiente diapositiva dice, para el segundo parcial debe de estudiar las secretarías de la presidencia, ¿verdad? No me va a preguntar, licenciada, y eso viene, aunque no venga, usted lo debe de estudiar, porque si no viene en el parcial, se lo van a preguntar en el privado. Entonces, creo que ahí vamos ya a ir concluyendo, ¿verdad? Les voy a indicar de qué artículo a qué artículo están las secretarías para que ustedes se obliguen, ¿verdad? Del 8, vamos por el 9, 10, Secretaría Privada. Luego tenemos el 11, Secretaría de Coordinación Ejecutiva. Tenemos luego el 12, Secretaría de Comunicación Social, que ya lo hemos explicado. Luego 13, Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia. Luego el 14, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Luego nos vamos al artículo número 14 bis. Ahí hay algo que tiene que ver con lo anterior, lectura obligatoria, hay análisis. Hay un TER también, ¿verdad? Y luego nos vamos al 15, adecuación del reglamento orgánico interno. Y ya lo que sigue es el Consejo de Ministros, ¿verdad? Entonces, eh, les dejo como consigna para su segundo parcial la lectura de todo lo relativo a las secretarías de la presidencia, ¿verdad? Entonces, hemos llegado al final, hemos ya reglamentado que la asistencia de salida es responder dos preguntitas con dos opciones, una que es la verdadera y una que es la falsa, en un formulario Google Meet. Entonces, en lo que a mí respecta, pues no me resta más que muchas gracias por su amable atención. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase. Por favor, Paola, pasar ese formulario y nos vemos en una próxima clase hasta que se agote el tiempo.